Señor te bendiga. Gracias, Jean. Buenas noches. Y quiero que busquen Isaías 45. Y mientras buscan, les quiero contar que vieron cuando pensás que abrís una ventana, pero en realidad abrís un portón. Bueno, me pasó esto con el versículo. Abrí un portón, empezaron a salir un montón de cosas que no me esperaba. Así que espero poder expresarlo correctamente y también poder bajarlo para entenderlo todos, ¿no? Y en Isaías 45 estamos situados más o menos en el tiempo donde Israel, por culpa de todo el pecado, todas las idolatrías que habían tenido, Dios le llama la atención varias veces diciéndole, si no te arrepentís, si no volvés a mí, te voy a castigar, te voy a castigar. ¿Y qué pasa? Israel no se arrepiente y Dios lo castiga. ¿Qué hace? Eh, el imperio babilónico, el imperio de Babilonia, ahí está Nabucodonosor. En ese momento estaban las guerras donde se peleaba y el que ganaba el territorio. El imperio de Nabucodonosor destruye Israel y una parte de Israel pasa en cautiverio ahí a Babilonia. Y se llevan no sé, no está el número exacto, pero se llevan un puñado del pueblo a Babilonia. Y pasan a vivir con las costumbres de Babilonia, a comer lo que comían en Babilonia con los dioses de Babilonia. Pero en este versículo nos está hablando sobre una persona muy especial, como la nombra. Se llama Ciro. No es ningún cantante popular de hoy en día, sino que es otro emperador de renombre en el mundo. Si vamos al colegio en historia, podemos escuchar de quién fue Ciro, de lo que hizo y todo lo que significó en Persia. Le dio riquezas, le dio ganancias, fueron un montón de cosas. Eso lo pueden buscar en Google, donde quieran lo van a encontrar. Acá me llamó mucho la atención porque venía hablándole a Israel, diciéndole que no se arrepintieron, de que esto es por el pecado donde ellos cayeron. Y ahora aparece este personaje muy especial. Dice, encargo de Dios para Ciro, en el versículo 1. Así dice Jehová, su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, plantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Puse sobrenombre, aunque no me conociste. Acordémonos muy bien de este versículo. Llamé por tu nombre. Puse sobrenombre, aunque no me conociste. Sigue diciendo en el 5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Formó la luz y creó las tinieblas. Y hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y recién cantábamos, ¿no? De un Dios poderoso, un Dios que está en todos lados, un Dios que nos cuida, tenemos un montón de experiencias para contar que está con nosotros. Y ahora podemos ver y leer claramente sobre este Dios. Y dice en el versículo 5, yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y a lo largo que va pasando la historia vemos lo que hizo este personaje Ciro. Este personaje fue el que liberó a Israel de las manos de Babilonia. Dios, como acá bien dice, le dio el poder, le dio el renombre, fue ganando batallas, fue tirando puertas, claramente como dice el versículo, fue derrotando a diferentes reyes y llegó a tal punto el poder, pudo liberar al imperio más grande del mundo, que era el imperio babilónico, y así liberar al pueblo de Israel. Ahí podemos ver cómo Dios, aunque eh, todo estaba mal, aunque todo para Israel estaba mal, por amor al pueblo que le tenía, usó a Ciro, una persona que no lo conoció, para liberar al pueblo. Es una locura. Y cuando leía esto me quedaba ahí, que dice,
por amor de mi siervo Jacob, Israel me escogido, llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Me llama mucho la atención esa palabra, aunque no me conociste. Y ahí es donde digo que abrí un portón que no esperaba, porque me puse a buscar qué significaba esa palabra conociste, o qué era conocer en ese momento. ¿A qué le llama? Porque supongo que Ciro escuchó del Dios de Israel, habrá escuchado de los diferentes dioses que habían en ese tiempo. Me llama mucho la atención, ¿a qué se refiere con no me conociste? Buscando, dice que en el original de la palabra, de lo que está diciendo acá, dice que la palabra es yada, saber, entender, comprender, conocer. Dice, en esencia significa saber por observación y reflexión, saber por experiencia y un saber uno aprende y puede expresar. El saber por reflexión, podemos ver, por ejemplo, en Génesis 8:11, cuando Noé manda a la paloma después del diluvio y la paloma vuelve con un pedazo de rama de olivo. Acá podemos ver que Noé no vio que el agua había bajado, pero la paloma encontró tierra y bajo esa situación Noé reflexionó y en su corazón entendió que el agua ya estaba bajando. Ahí ese es uno de los conocimientos que habla esta palabra. Después dice en experiencia, el saber que viene de la experiencia con los 5 sentidos, de examinar y demostrar, de reflexionar y considerar. El saber a primer plano. O sea, yo lo examino, lo considero y además tengo la experiencia y lo estoy viendo frente a frente. Después dice el de expresar. Esto para los que están tomando notas, si lo quieren ir anotando, para no perdernos estos conceptos. Dice, el saber que uno aprende y lo puede expresar porque se lo contaron. Por ejemplo, los mensajes que escuchamos cada viernes, ¿no? Donde capaz nosotros no tuvimos el estudio de la persona que se preparó, pero podemos llegar a conocer un poco más de la palabra de Dios, porque esa persona se preparó y nos empezó a contar todo lo que dice la Biblia. En esta parte, en el expresar, el saber tiene un sentido paralelo a reconocer y aprender. Por ejemplo, también están los nenes que todavía no pueden hablar o no distinguen el bien y el mal, como nos dice la Biblia. Eh, pero ellos, ¿dónde me perdí? Acá está. Que los nenes que no pueden comunicar porque todavía no aprendieron el hablar, ellos no distinguen todavía el bien, el mal, y su conocimiento no es tal como para poder llegar a decir esto está mal y esto está bien. Entonces, si el nene vos le decís, no metas el dedo en el enchufe, lo primero que va a hacer es meter el dedo en el enchufe porque lo vio y porque le gustó, no lo llega a entender. Este conocimiento está apuntando esta palabra. Después, siguiendo investigando sobre todo esto, la palabra no solamente se usa en el Antiguo Testamento, no solamente se usa acá, sino que también pasa al Nuevo Testamento. Es como eh, el Nuevo Testamento está escrito en hebreo y pasa también a usarse en el griego. Podemos encontrarla en un montón de versículos. Eso a mí me llamó mucho la atención porque yo nunca, la verdad, nunca le había prestado atención. Dice, por ejemplo, en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad lo os hará libre. Un versículo conocidísimo. La palabra que está usando acá es ginosco, que es la misma palabra que escuchamos recién. Primera Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Y no quiero seguir expandiéndolo porque había un montón de versículos para anotar, podemos estar casi toda la noche haciéndolo, no es la idea. Dice en la Biblia eh, sobre este conocimiento que tiene que ser un conocimiento progresivo, un conocimiento donde el día a día nosotros tenemos que buscar de Dios. Dice, este conocimiento no se obtiene por una fuerza mayor. Yo si estudio
estudio, por ejemplo, el día de mañana me voy a poder recibir. Eh, o no sé, si uno se pone a querer aprender a tocar la guitarra, el día de mañana va a poder tocar la guitarra. Pero este es un conocimiento especial, es un conocimiento sobre Dios, donde uno puede llegar solamente si tiene el Espíritu Santo. Es el que nos va mostrando poco a poco en su palabra las verdades que tiene Dios para nosotros. Dice también que podemos llegar a este conocimiento buscando en la Biblia, buscando el día a día, buscándolo a Él, también guardando sus mandamientos. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo era marcado los mandamientos y el cumplimiento de la ley. Pero hoy en día nosotros no nos regimos, obviamente, bajo la ley, sino que tenemos los mandatos que Jesús nos dejó. Y a esto se refiere también. Es un concepto general de esta palabra, donde nos habla de poder conocer más la persona de Jesucristo. Y ahora sí, ya sin más dar vueltas, quiero que me acompañen a seguir. Hay otra palabra, de verdad, abrir una puerta y empezar a sacar diferentes palabras y ir uniéndolo todo. Es increíble. Después ustedes son libres de poder buscarlos en sus casas. Eh, ah, Juan 8:55. Este sí, si quieren, por favor, acompáñenme a buscar. Y después vamos a también buscar Juan 14:7. Dice 8:55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y acá yo me encontraba como en un trabalengua, porque dice conozco como 5 veces. Pero si vemos a qué se está refiriendo, en el idioma original donde se escribió la Biblia, usa una palabra diferente para cada conozco. Dice, en una está esta palabra que habíamos visto, ginosco, y en otra, oída. Tengo, la verdad, de griego cero, yo repito lo que leo, pero dice, ginosco sugiere frecuentemente origen o progreso en conocimiento, en tanto que oída sugiere plenitud del conocimiento. Entonces, acá dice, está hablando Jesús y dice, pero vosotros no le conocéis. Y ahí usa ginosco, no están progresando en el conocimiento. Mas yo le conozco y usa oída, una plenitud. Jesús lo conocía al Padre completamente. Acompáñeme a Juan 14:7, no sé si se lo pudieron llegar a buscar. Un versículo bastante conocido, dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y acá Jesús también está usando palabras diferentes. Dice, si me conocéis, y ahí usa esta palabra ginosco, si hubieran progresado en el conocimiento de mí, ustedes a mi Padre hubieran conocido, y ahí usa oída, usa otra, hubieran tenido una plenitud completa de quién es Dios. Lo hubieran sabido completamente. Acá los está exhortando Jesús. Y esto era lo que quería que apuntemos en esta noche, en este versículo. Nosotros constantemente podemos escuchar que se nos habla del hecho de leer la Biblia, de ir a la iglesia, de escuchar las reuniones, eh, pero Pero ¿cuánto podemos llegar a conocer a Dios? ¿Cuánto le buscamos realmente? ¿Estamos buscando ese conocimiento pleno? ¿Estamos apuntando a eso? Yo lo veía para mi vida y miraba para atrás y la verdad estaba medio mal en varias cosas. A veces se volvió una rutina el hecho de leer, a veces se volvió una rutina el hecho de hasta ir a la reunión. Y no es algo nuevo lo que estoy diciendo, es lo que
es un concepto que nos dicen desde chiquito en la escuelita sobre el conocimiento de leer la Biblia, de poder buscar más a Dios. Y quería que apuntemos a esta segunda palabra, a oída, una plenitud del conocimiento de Dios. Y Jesús se lo decía a los discípulos, se lo decía en ese momento donde Él estaba presente con ellos. Pero hoy nosotros, gracias a que somos hijos de Dios, podemos seguir estudiando en la palabra y seguir viendo a Jesús a través de cada versículo. Que podamos, que podamos buscarlo plenamente, que no sea leer como si fuera el diario de la mañana y listo, sino que realmente podamos buscar cómo actuó él, cómo vivió lo que hizo en determinadas situaciones, para así poder llegar al conocimiento de Dios pleno que nos pide, porque no es que se lo dijo a los discípulos y es para los discípulos nomás. No, si está escrito acá es porque es para vos, es para mí, es para todos nosotros. No nos podemos llegar a chanchar, por así decirlo, y decir, no, hasta acá llegué. Ya está, no con un ginosco nada más ahí la palabra griega. No solamente decir, bueno, hoy leí, conocí un poquito más. No, llegar a ese oída, esa plenitud, a poder decir, conozco a Dios y sé quién es Dios. Y todo esto es un sentido de la palabra. Ahora le voy a cambiar completamente el rumbo y me voy al otro lado. Pero esto es un poco para los que ya venimos una vida cristiana avanzada, donde buscamos de Dios cada día, donde eh, nos levantamos y buscamos agradarlo a Él. Ahora, esta palabra también va apuntada a lo que Dios piensa de nosotros. Es un conocimiento de Dios de nosotros. Y esto me llamó mucho la atención, porque cómo se estaba usando en la historia ahí de Ciro, decía que Dios no lo conocía, ni Ciro lo conocía a Dios, ni Dios no lo conocía a Ciro. Y quiero que podamos reflexionar unos minutos en esto, en el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Dios nos conoce a nosotros. Si yo lo pregunto, me van a decir, sí, Dios lo conoce. Dios nos conoce a cada uno. Sí, Dios sabe quién sos, pero ¿te conoce realmente? Dice la Biblia que para conocerte realmente, vos tenés que pasar a ser un hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando decía, te conozco por nombre, que le dice a Ciro, es porque el Espíritu estaba en esa persona. Dios te conoce cuando el Espíritu de Él está en vos. Tomémonos 2 minutos en reflexionar sobre esto. El Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Podemos decir que Dios nos conoce? No es simplemente sí, sé quién es Dios, me contaron una vez. ¿Podemos decir que Dios está en nosotros? Dice en Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. No es que Dios hace, sí, Dios hace los 99 pasos y nosotros tenemos que hacer el último. Pero si nosotros no confiamos en Él, si nosotros no lo buscamos, no lo aceptamos en nuestro corazón, Él no nos va a conocer. El día de mañana, cuando lleguemos al cielo y nos pregunte qué hiciste con la sangre de Jesús, vamos a ser desconocidos para Él si nosotros no lo aceptamos. Quiero que nos quedemos con este concepto. Vamos a conocer a Dios. Hoy sea una noche donde realmente podamos llegar a conocer a Dios y entender quién es Él. No es algo místico, no es algo difícil, no es que tenemos que, no sé, poner plata para hacerlo o mismo ir caminando un lugar muy lejos sufriendo. No, es muy simple. Lo único que cada uno de nosotros tiene que hacer y que cualquiera de este Zoom puede confesar es reconocer a Dios como rey nosotros, para que no nos pase lo que le pasó a Ciro, que si bien tuvo todas las riquezas, llegó a lo más alto del mundo, Dios no lo conocía.
al punto de que el día de mañana, cuando Ciro tenga que rendir cuentas ante Dios, le va a decir, Ciro, no te conozco, porque él no aceptó la obra que Jesús hizo por nosotros. Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz por cada uno de nosotros para que justamente podamos ser conocidos por Él. Te invito a que puedas parar 2 segundos en esto y considerarlo realmente. Fue una hora inmensa donde una persona que no tenía nada que ver, una persona que no había pecado, que estuvo en el mundo y fue sin pecado, pagó la consecuencia de tu pecado y de mi pecado. Y es, es lo único, por lo único que nosotros podemos entrar al cielo, por lo único que nosotros podemos decir, Dios, quiero que me conozcas, Dios, quiero estar anotado en ese libro donde vos tenés a tus hijos. Y si no lo hiciste, te invito a que lo puedas hacer, te invito a que puedas tomarte ese tiempo en donde estés y lo puedas hacer porque es muy importante, es lo que capaz dijeron muchas veces, es lo que capaz escuchaste un jueves yendo a la iglesia, y es lo que nosotros apuntamos eh, que vos hagas, conozcas a Dios y que Dios te conozca a vos. No lo quería hacer muy largo, tampoco quería eh, empezar algo muy nuevo, fue algo que creo que todos escuchamos acá, pero sí los quería animar a esto. A los que no conocen a Dios, que lo puedan conocer realmente y que puedan ser conocidos por Él. Y los que ya lo conocemos, sigamos insistiendo, llegamos a esa plenitud de conocimiento y podamos entender quién es Él, que para cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene una voluntad, que nosotros tenemos que llegar a poder conocerla. La clave no es un ángel que baje y te lo diga al oído, que puede pasar, pero es muy raro. La clave está acá, está en la Biblia, está en la palabra, está en tiempo de oración, en tiempo de comunión con Él. Así que no quiero capaz hacerlo más largo, sí que queden estos conceptos fijos, que sigamos buscándolo y podamos llegar a esta plenitud de conocimientos de Dios. Oramos y terminamos. Padre Celestial, Señor, te agradecemos por este día, gracias porque nos permitiste conectarnos, Señor, a pesar de diferentes situaciones. Señor, quiero dejar en tus manos tu palabra, Padre. Gracias porque vos me pudiste hablar, Señor, y hoy lo puedo compartir con los hermanos. Padre, te pedimos para que cada uno de los que estamos acá podamos realmente conocerte, podamos entender, Señor, que vos tenés un propósito para nosotros, que busquemos más de ti, Señor, que podamos llegar a ese pleno conocimiento de ti, Dios. Te pido por las personas que todavía no te conocieron, Señor, que vos estés tocando sus corazones, que puedan, Señor, entender que vos diste a Jesús por ellos, Señor, que Jesús una vez murió en una cruz, Señor, para que nosotros tengamos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, Padre. Oro, Señor, y dejo el tiempo que resta en tus manos y oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.